Entonces, vamos a empezar con el estudio del aparato locomotor. Entonces vamos a hablar un poco de generalidades, ¿sí? De conceptos importantes para el estudio del aparato locomotor. Y vamos a introducirnos un poquito y hablar de la columna vertebral y de la cintura escapular, ¿sí? Entonces, comenzamos con el aparato locomotor. Este aparato, ¿sí? Del cuerpo va a estar compuesto por distintas estructuras, ¿tá? Va a estar compuesto por huesos, por músculos, por tendones, por ligamentos, ¿sí? Que nos van a permitir justamente la locomoción y los movimientos. Con respecto al esqueleto, a los huesos que conforman el aparato locomotor, lo vamos a poder dividir en tres partes. Un esqueleto, que es el axial, ¿sí? Axial significa que está en el eje, porque está justamente en el eje del cuerpo, que va a estar conformado por el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica, ¿sí? Después vamos a tener el esqueleto apendicular, ¿sí? Apendicular viene de apéndices, y los apéndices, digamos, en el cuerpo humano son los miembros, entonces van a ser los miembros superiores y los miembros, y los miembros inferiores. Y después vamos a tener a las cinturas. Las cinturas son sectores del esqueleto que lo que hacen es vincular el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Entonces las cinturas en el cuerpo humano van a ser la cintura escapular y la cintura pélvica o pelviana, ¿sí? Ahí tenemos las tres divisiones del esqueleto en el aparato locomotor. Como dijimos, íbamos a tener distintos componentes. Y estos componentes, bueno, los podemos llamar eslabones, y vamos a tener un eslabón activo, que son los músculos y los tendones, porque son justamente los que permiten los movimientos, ¿verdad? Un eslabón pasivo, que son las articulaciones y los ligamentos, y un eslabón trófico, ¿sí? Que van a ser las estructuras vasculonerviosas que irrigan e inervan todo lo que venimos hablando, tanto huesos, músculos, etc. Con respecto a el esqueleto en general, nosotros lo podemos dividir en dos partes, una extremidad superior y una extremidad inferior. En la extremidad superior, lo que tenemos importante es el miembro superior, ¿sí? El miembro superior, su función principal es la prensión, ¿tá? Y esto se da porque en los seres humanos tenemos un gran desarrollo de la mano, ¿tá? Como estructura funcional del miembro superior. Entonces vamos a ver ahora que todas las estructuras del miembro superior están especializadas en torno a la mano. ¿Sí? Todo cómo está conformado el miembro superior es para que la mano pueda funcionar como debe funcionar. También en el ser humano tenemos, como ustedes saben, el desarrollo del pulgar oponible, que es una característica de la especie, y como estamos comentando, la mano y las estructuras del miembro superior tienen gran movilidad. Y bueno, en la anatomía, cuando nosotros ganamos en movilidad, perdemos estabilidad, ¿sí? Es decir, las articulaciones son muy móviles, podemos realizar una amplia gama de movimientos, pero son articulaciones poco estables, ¿ah? Entonces, por ejemplo, es frecuente eh, que haya fracturas, que haya luxaciones, ¿ah? Que haya alguna otra patología del aparato locomotor. Y con respecto a las funciones del miembro inferior, está adaptado a la estación bípeda, es decir, en los dos pies, que también es característica del ser humano y bueno, de otros animales también, y también adaptado a la marcha, ¿sí? Porque bueno, el que nos va a permitir caminar, correr, saltar, etcétera, o sea, todas las actividades relacionadas a la marcha van a estar dadas por las articulaciones y estructuras del miembro inferior. Muy bien, vamos a seguir con estos conceptos importantes. ¿Qué son los huesos? Bueno, como concepto los huesos son órganos, ¿sí? Eso quiere decir que están vivos, ¿tá? Nosotros tenemos un mal concepto de los huesos porque estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los huesos que están en la carne o los huesos secos que se usan para anatomía, que en realidad son como la parte mineral, o sea, lo seco del hueso y no todo lo que tiene. O sea, el hueso cuando está vivo tiene vasos sanguíneos, tiene
este tejido tiene otras estructuras asociadas y eso constituye un órgano. Sus funciones van a ser el sostén y la distribución de fuerzas y van a permitir articular y ejecutar los movimientos del aparato locomotor, como hemos dicho. También tienen la función de proteger órganos y sistemas por donde se ubican, por ejemplo, la caja torácica, protegiendo las estructuras que están en el tórax, como los pulmones, el corazón, etc. ¿Sí? ¿Todos ven la primera diapo? A ver, denme un segundo. Ahí estaría puesta la segunda, no sé si se cambió o no. Ok, debe haber algo raro, entonces vamos a paro de compartir y comparto de vuelta la pantalla, ¿está? Entonces, veníamos hablando de las funciones de los huesos, ¿está? Que dijimos, sostén y distribución de fuerzas, permitir articular y hacer básicamente los movimientos del aparato locomotor, proteger órganos y sistemas, y también la función hematopoyética, ¿sí? La función hematopoyética se refiere a la formación de las células sanguíneas, porque también, como vamos a mencionar, dentro de los huesos tenemos a la médula ósea que se encarga de formar las células de la sangre, ¿tá? Entonces, por eso es la función hematopoyética. ¿Cómo los podemos clasificar a los huesos? Bueno, esto va a ser según su arquitectura, ¿sí? Hay dos tipos de hueso que se llaman esponjoso y compacto. Y acá, ¿cómo son estos tipos de hueso? Bueno, a mí me gusta que piensen, creo que todos conocemos las tabletas de chocolate que se llaman aireadas, ¿tá? Cuando nosotros las cortamos a la mitad vemos como un montón de burbujitas que vacía dentro del chocolate. Bueno, eso es así básicamente es el hueso esponjoso, ¿sí? Es como eh, redecitas de hueso unidas que en el medio tienen aire en el preparado seco, pero bueno, después en el órgano hay tejidos, etcétera, ¿tá? Y el compacto es una capa de tejido óseo bien por afuera, toda lisita, que cubre y que protege, o sea, es más gruesa. Esto sería como la parte de afuera del chocolate, ¿tá? Que es toda bien lisa y como que está por arriba de lo esponjoso, ¿tá? Como para que se entienda más o menos. Y después lo podemos clasificar según su geometría, ¿sí? Es decir, según si son largos, cortos o planos. En los huesos largos, lo que predomina es la longitud sobre el ancho y el espesor. Es decir, son más largos que anchos y que espesos, ¿tá? Son bien largos. Por ejemplo, van a estar en los miembros y algunos de estos huesos podrían ser el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, etc. Sí, hay varios. Después tenemos los huesos cortos, que van a tener los tres ejes más o menos semejantes. Entonces tienen como una forma cúbica. Y por ejemplo encontramos al carpo, a los huesos del carpo en la mano, a los huesos del tarso en el pie, a las vértebras podrían ser clasificadas como huesos cortos también. Y por último, los huesos planos, donde lo que predomina es el ancho y la longitud sobre el espesor. Son como huesos chatitos, ¿no? Finitos. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿sí? Frontal, parietal, etc. Y el coxal también podría ser un hueso plano. Si nosotros vamos a los huesos largos, cada hueso largo va a tener una estructura que se llama diáfisis o cuerpo, ¿sí? Que es la parte central del hueso, una epífisis, que son, mejor dicho, dos epífisis, que son los extremos del hueso, ¿tá? O sea, las extremidades proximal y distal, y la metáfisis. La metáfisis es el espacio donde queda, o sea, donde crece el hueso, que va a quedar entre la epífisis y la diáfisis. O sea, queda entre el cuerpo y el extremo del hueso. Y por ahí es donde va a ir creciendo el hueso hasta que, bueno, deja de crecer. Los huesos largos tienen tejido esponjoso en las epífisis, o sea, en las extremidades, ¿no? Que está recubierto por una capa de tejido compacto. Y en la diáfisis lo que tenemos es un canal, o sea, hay como un canal básicamente dentro del cuerpo del hueso, donde va a estar la médula ósea, ¿sí? Es el canal medular. Los huesos cortos
tienen un núcleo de tejido óseo esponjoso también, rodeado por una lámina de tejido compacto. Con respecto a la distribución, ya lo hemos hablado un poco, pero los largos van a estar en los miembros, ¿sí? Como dijimos, van a permitir movimientos de palanca, ¿ah? Y lo que van a hacer es prestar inserción a los músculos, ¿sí? De las distintas zonas del cuerpo, que cuando se contraen van a permitir los movimientos, ¿ah? Entonces, los huesos sirven como ese punto de anclaje para los músculos del aparato locomotor. Después tenemos a los huesos planos que se encuentran protegiendo cavidades corporales, como por ejemplo los huesos del cráneo, protegiendo la cavidad craneana, o los huesos, las costillas, protegiendo a la cavidad torácica, ¿sí? Y los huesos cortos que dijimos que se encontraban en la columna, en el tarso y en el carpo, que van a dar soporte y transmisión de fuerzas. Otro concepto que vamos a nombrar y que quiero que tengan antes de seguir ahondando en el aparato locomotor es el concepto de apófisis. Van a ver que vamos a nombrar mucho. Tal hueso tiene una apófisis acá, una apófisis allá. ¿Ah? Las apófisis son básicamente eminencias en el hueso, ¿sí? En vez de ser un hueso todo lisito, parejo, tienen como ciertas eminencias o protuberancias en el hueso que pueden ser no articulares, o sea que van a insertar a ligamentos o a músculos, y articulares, que lo que van a hacer es articular dos o más huesos entre sí. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos de apófisis que tenemos. Aquí en esta imagen, lo que tenemos es más o menos un esquemita de la distribución de donde podemos encontrar los huesos. Miren acá, tenemos un hueso largo, que corresponde al húmero. ¿Ah? Acá tenemos un hueso corto, como el trapezoide, que es un hueso del carpo. Uy, denme un segundo. Bueno, entonces mostramos acá que tenemos un hueso largo como el húmero, ¿sí? Que estaría formando parte del brazo. Un hueso corto como el trapezoide, que es uno de los huesos del carpo. Acá tenemos un hueso plano como el esternón. Y acá, bueno, las vértebras la clasifican como un hueso irregular, ¿tá? Que puede ser otra clasificación que pueden encontrar, ¿sí? A las vértebras como huesos cortos o irregulares, también puede ser. Y esta categoría que no mencionamos porque, bueno, no hay tantos, pero son los huesos sesamoideos. Tienen ese nombre porque tienen como forma de semilla de sésamo. Y vamos a ver qué hay en las manos, en los pies, y bueno, también está la rótula, que en realidad es el mayor hueso sesamoideo del cuerpo. ¿Tá? Y acá tenemos, bueno, otros ejemplos de huesos largos, planos y cortos. ¿No? Muy bien. A ver ahora. Bien. Me avisan si cambió la diapo. Debería decir articulaciones. Bien. Entonces, las articulaciones van a ser conjuntos de estructuras anatómicas que lo que hacen es vincular dos o más huesos. ¿Tá? Se clasifican en articulaciones verdaderas, que son aquellas que tienen una cápsula articular, que tienen ligamentos, membrana y líquido sinovial, y otras que son falsas, que no tienen todos estos componentes que mencionamos, pero que sí vinculan dos o más huesos entre sí. ¿Cómo se pueden clasificar después si nos vamos más a las articulaciones? Van a ser de tipo sin artrosis, que son articulaciones que no tienen movimiento. ¿Tá? Sin significa no, ¿tá? De no movimiento. Por ejemplo, las suturas en el cráneo, que son, digamos, la unión entre los distintos huesos del cráneo. Imagínense qué problema que tendríamos si se nos movieran los huesos del cráneo. ¿Tá? Y bueno, son, como dijimos, inmóviles y están reunidas por cartílagos. ¿Tá? Entonces, cuando están reunidas por cartílago se llaman sincondrosis, ¿tá? Condro significa cartílago, o por tejido fibroso, entonces se llaman sinfibrosis, de fibro de tejido fibroso. Después otro tipo son las anfiartrosis, que son aquellas que tienen escaso movimiento. Sí tienen poco movimiento, pero tienen algo. Lo que tienen es fibrocartílago
entre las superficies articulares, hay ligamentos periféricos que soportan la articulación y no hay cavidad articular. Y después, las más importantes de todas son las diartrosis o sinoviales, también la pueden leer así, que son aquellas que permiten la mayor amplitud de movimientos y las superficies articulares van a estar revestidas por cartílago, van a tener una cavidad articular, una membrana sinovial que produce líquido sinovial para favorecer los movimientos de la articulación y una cápsula articular definida, ¿sí? Las diartrosis son las articulaciones más móviles, ¿ah? Vamos a ir viendo cada vez que veamos una articulación de qué tipo es, así vamos dando los ejemplos. Muy bien. Entonces acá, como les decía, según el grado de movilidad, las inmóviles, por ejemplo, en los huesos del cráneo, las diartrosis van a tener un amplio rango de movimiento, por ejemplo, la articulación entre el fémur y el coxal, ¿sí? Que nos permite básicamente caminar, y las anfiartrosis, como podría ser la articulación entre las vértebras y los discos intervertebrales, que permiten un movimiento ligero, ¿no? ¿Qué sucede? Las diartrosis, a su vez, se pueden clasificar, podemos ir más adentro de las clasificaciones, y hacerlo según la forma que tienen las superficies articulares de un hueso y del otro, y los movimientos que permite esta articulación. Entonces, vamos a empezar comentando de las enartrosis, que van a tener una superficie articular tiene forma de segmento de esfera, ¿tá? O sea, no es una esfera completa, sino un segmento, una parte de esfera, por ejemplo, media esfera, un tercio de esfera, etc. Entonces, una parte convexa de un hueso se va a alojar en una parte cóncava de otro hueso. Van a permitir los movimientos triaxiales, es decir, la abducción-aducción, la flexión-extensión y la rotación interna y externa. Y la suma de todos estos movimientos, de los tres movimientos, se denomina circunducción. Un ejemplo de esta articulación sería la articulación glenohumeral, es decir, entre la escápula con su cavidad glenoidea y el húmero. En la articulación, una de las articulaciones del hombro, ¿sí? Después tenemos a las condilias, donde las superficies articulares tienen forma de segmento de elipse, en este caso. Permiten movimientos diaxiales, o sea, en dos ejes, que van a ser la flexoextensión y la abducción-aducción. Por ejemplo, las articulaciones entre los metacarpianos y las falanges en la mano. Las articulaciones de tipo troclear van a tener una superficie en forma de polea, ¿no? Lo vamos a ver con cada hueso, en cuya garganta se va a alojar una superficie articular opuesta. Y van a permitir movimientos en un solo eje. Y este va a ser el movimiento de flexo-extensión. Las trocoides tienen superficies articulares que son segmentos de cilindro, entonces uno va a ser cóncavo y el otro convexo, ¿tá? Y van a permitir movimientos de rotación. Las articulaciones artrodias, donde las superficies articulares son planas, ¿tá? Y lo que hacen básicamente es permitir deslizamiento del hueso, ¿tá? Un hueso se desliza sobre el otro o se contactan por ese deslizamiento, ¿tá? Por ejemplo, las articulaciones entre los huesos del carpo en la mano, ¿tá? Y un último tipo, una última clasificación, que son las de tipo silla de montar, o también se pueden llamar encaje recíproco, donde hay una superficie articular que es cóncava en un sentido y convexa en otro, y la otra superficie articular es lo mismo, pero en sentido opuesto, ¿tá? Lo vamos a ver con cada ejemplo, no se preocupen. Y van a permitir movimientos en dos ejes, ¿tá? Por ejemplo, la articulación trapecio-metacarpiana en la mano, ¿tá? Ahora tengo un dibujito, ¿sí? Más o menos para ver los tipos de las articulaciones. Entonces acá tenemos las últimas que comentamos.
la articulación en tipo silla de montar, como la articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? O también les nombra la esternoclavicular, la articulación de tipo trocoide, ¿sí? Que acá les mostraría más o menos cómo sería, por ejemplo, una articulación entre el atlas y el axis, con el diente del axis y el arco anterior del atlas acá, una de tipo condilia o elipsoidea, por ejemplo, como decíamos, las metacarpofalange, la de tipo esférica, que sería la enartrosis, ¿tá? Como vemos acá, un segmento de esfera en otro, es decir, una parte convexa en una cóncava. ¿Sí? Son como dos bolitas, una dentro de la otra. Y acá tenemos la de tipo troclear, como vemos el esquemita de cómo sería, y una articulación de tipo plana, ¿sí? Que eran las superficies articulares que eran planas. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito de la columna vertebral, algunas otras características que aún no hemos trabajado. Entonces, sabemos que en la columna vertebral tenemos elementos rígidos que son las vértebras, ¿tá? Que ya conocemos que bueno, hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras y puede haber de 5 a 4 coxigias funcionadas. Y elementos elásticos que son los discos intervertebrales, ¿verdad? Entre cada una de las vértebras. Si nosotros agarramos a la columna vertebral como un todo, ¿sí? Como si fuera un cilindro entero o una estructura así, le vamos a poder conocer una cara anterior, ¿sí? Todo por acá, una cara posterior y dos caras laterales, ¿sí? Una cara lateral izquierda de este lado y una cara lateral derecha por el otro. ¿Qué sucede? Estas articulaciones de la columna vertebral van a estar protegidas y también aseguradas por distintos ligamentos. Entonces va a haber un ligamento que se llama ligamento longitudinal anterior, que recorre toda la cara anterior de la columna por encima del cuerpo vertebral. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver en un esquemita. Después va a haber un ligamento que se llama, aquí está, me quedó de vuelta el anterior, perdón, es ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Que va a correr por la cara posterior del disco intervertebral, como vemos acá. Y tenemos también otros ligamentos que vamos a ver ahora en una imagen que se llaman ligamentos amarillos, ligamentos intertransversarios entre las apófisis transversas, interespinosos entre las apófisis espinosas y supraespinosos. Acá tenemos lo que les comentaba, ¿sí? Vean, el ligamento longitudinal anterior bien pegadito a los cuerpos vertebrales en su región anterior. Atrás del cuerpo vertebral tenemos al ligamento longitudinal posterior y como ustedes ven queda contenido en el foramen raquídeo. Acá tenemos a los ligamentos intertransversarios entre las apófisis transversas y acá a los supraespinosos e interespinosos relacionando justamente las apófisis espinosas que eran las apófisis que iban hacia atrás, ¿sí? en la columna. Acá vemos un poquito más detallado los ligamentos amarillos, cómo se ubican, ¿verdad? Vean acá en una imagen de perfil. Y acá los dos ligamentos longitudinales, el anterior y el posterior. Noten que el posterior es un poquito más fino que el anterior, que es bastante grueso, como una banda bien ancha que cubre todo el cuerpo vertebral por adelante. Muy bien. Con la columna vertebral vamos a tener un montón de articulaciones porque son un montón de huesos juntos, ¿verdad? Entonces vamos a tener sectores móviles, que van a ser el sector cervical, que es el que tiene mayor movilidad, el sector torácico y lumbar, y un sector inmóvil, que va a ser el sector de sacro y de coxis. Entonces, cada vértebra, ¿verdad?, tiene apófisis articulares, ¿sí? Que articulan con la vértebra, con las vértebras hacia arriba y hacia abajo. Entonces, estos tipos de articulaciones son planas, ¿sí? O sea, son artrodias porque las superficies articulares son planas. La única que cambia es que en la columna lumbar son de tipo trocoide.
Bueno, después tenemos, por ejemplo, articulaciones particulares que tienen su propio nombre, como la occipito-atloidea, entre el hueso occipital y el atlas, ¿tá? Que es de tipo condilia. La que nombramos hace un ratito, la atlantoaxoidea medial, que es la articulación entre el atlas y el axis por medio del diente, ¿tá? Que es de tipo trocoide. La atlantoaxoidea lateral es artrodia, ¿sí? Esta corresponde a las articulaciones, a las apófisis articulares de las vértebras, por eso es artrodia, y como quedan a cada lado se llaman laterales. En la columna torácica tenemos también, no nos podemos olvidar que las vértebras torácicas se articulan también con las costillas, ¿verdad? Entonces vamos a tener articulaciones entre las apófisis transversas con el tubérculo de la costilla y también la cabeza costal con el cuerpo vertebral, ¿tá? Que van a ser de tipo artrodias. En la columna lumbar vamos a mencionar que las vértebras lumbares son el segundo sector en movimiento, es decir, el sector con más movimiento es el sector cervical, y luego vendría el sector lumbar. Y bueno, también vamos a comentar que las vértebras lumbares tienen mayores dimensiones, o sea, son más grandes porque a medida que vamos descendiendo por la columna tenemos que soportar mayor peso, ¿verdad? Después tenemos a la articulación sacrocoxigia, que es de una sinartrosis, o sea, no hay movimiento, y la sacrocoxal es una anfiartrosis. Hay una articulación particular que lleva nombre, que es la articulación entre la vértebra lumbar 5 y la vértebra sacra 1, que se llama charnela lumbosacra. Es de tipo artrodia también, y aquí se va a formar un ángulo que se llama promontorio, ¿sí? El ángulo entre L5 y S1 se llama promontorio. Aquí tenemos el ejemplo de las vértebras cervicales, ¿tá? Esta, por ejemplo, es una vértebra de tipo C4 vista desde arriba. Vean como tenemos, ya lo hemos hablado, pero el canal por donde pasa la médula espinal, que es de tipo más bien triangular. Y aquí tenemos a todas una arriba de la otra, donde tenemos algunas vértebras cervicales que se llaman típicas, que son C3, C4, C5 y C6, y otras atípicas que son C1 y C2 hacia arriba y C7 hacia abajo. C7 se llama vértebra de transición porque es de transición con la columna torácica que continúa hacia abajo, ¿verdad? Acá tenemos a una visión lateral, ¿tá? Que traje como para mostrarles. Acá tenemos estas articulaciones entre las vértebras que yo les comentaba, las que son de tipo artrodias. Vean cómo son bien planas las superficies articulares. Y acá es cómo va cambiando un poco la forma de las vértebras cervicales a medida que nos acercamos a lo que va a ser la columna torácica. Acá tenemos las vértebras torácicas típicas, que como dijimos anteriormente tenían la apófisis espinosa bien recta hacia atrás y hacia abajo, tenían como de costadito esta forma que recordaba una jirafa, y acá como con color celeste están todas las carillas articulares para las costillas, ¿sí? En las vértebras torácicas. Aquí tenemos una vértebra lumbar y vean cómo tiene un cuerpo bien voluminoso, redondeado, un foramen raquídeo que es más chiquito y es un poco más también triangular, se podría decir. Y dijimos que la apófisis espinosa es bien recta y cuadrangular y va como en un sentido horizontal hacia atrás. Y aquí les dejo una imagen entre comparaciones de los distintos tipos de vértebras, donde podemos ver diferencias tanto en general en la vértebra como también en, por ejemplo, la forma del foramen raquídeo. Si miren como las torácicas es bien redondita y en la lumbar y cervical son más grandes y triangulares. Muy bien. Habíamos comentado también que de gran importancia en la columna son los discos intervertebrales, ¿verdad? Los discos intervertebrales están formados por, como les muestra acá, un anillo fibroso, que es concéntrico, ¿sí? Externo, en un celeste más oscuro, y un núcleo pulposo, que es interno, que tiene bastante contenido de líquido, ¿sí?
Y aquí les traje una resonancia magnética donde podemos ver en una persona sana los discos intervertebrales de color blanco, ¿verdad? Como ven acá, por su contenido en líquido y su ubicación como debería estar. Imagínense, bueno, hay gran cantidad de patologías que afectan a los discos intervertebrales y que por lo tanto pueden afectar a la columna, a los movimientos y también a la médula espinal, porque imagínense, si a mí se me corre el disco para adelante, bueno, sería un problema, pero no tanto como si se me corriera para atrás y me comprimiera la médula, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que hablamos un poquito de columna vertebral, vamos a seguir avanzando en el tiempito que nos queda y vamos a hablar de la cintura escapular. Dijimos que la cintura escapular era la porción del aparato locomotor que unía el esqueleto axial al esqueleto apendicular del miembro superior. Entonces va a unir el brazo, el miembro superior, al tórax, ¿tá? Y esta cintura está constituida por la clavícula anteriormente y la escápula posteriormente. Comenzamos hablando entonces de la clavícula. La clavícula es un hueso que se dice que su tipo es plano alargado, ¿tá? Porque tiene como característica de los dos. Es bastante alargado y es de tipo plano, ¿tá? Entonces, bueno, ahí como que se mezclan un poco las clasificaciones, pero así es como se define. Va a quedar, como sabemos, en la parte anterosuperior del tórax y se va a extender desde el esternón, que es el hueso que queda, que vimos en tórax, que queda en la línea media, ¿sí? Hasta una estructura que se llama acromion, que es parte de la escápula, ¿sí? Entonces va a articular con el esternón y con el acromion. Presenta dos curvaturas, una curvatura medial, que es o sea, medial sobre más cerca del eje del cuerpo, que es cóncava hacia atrás, y una lateral más hacia el extremo del cuerpo, que es cóncava anteriormente. En su cara superior se van a insertar distintos músculos. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, que lo hemos nombrado también en la región medial, el músculo deltoides en la región lateral y en la parte más, o sea, lateral y anterior. Ahora vamos a ver en un dibujito. El trapecio, que se ubica lateral y posterior, ¿sí? Eso todo en la cara superior. Después, si la damos vuelta, encontramos una cara inferior. Esta cara tiene una particularidad y es que está excavada por un surco que se llama surco del músculo subclavio, donde se va a insertar este músculo, ¿no? De igual nombre. En la extremidad external, más cerca del esternón, va a haber una impresión para un ligamento que se llama costoclavicular, lo vamos a ver también en la próxima clase, y cerca de la extremidad acromial va a estar una tuberosidad para el ligamento que se llama coracoclavicular. También lo vamos a ver en la clase próxima, pero bueno, este ligamento está formado por dos, a su vez, que se llaman ligamento trapezoideo y conoideo. La clavícula va a tener también dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. En el borde anterior, en sus 2/3 anteriores y mediales, se va a insertar el músculo pectoral mayor, ¿sí? Y en el tercio lateral, el músculo deltoides. En el borde posterior se va a insertar el músculo trapecio. Y también, bueno, va a tener dos extremidades que van a ser la extremidad acromial, ¿sí? Cerca del acromion, o la extremidad más externa, digamos, más cerca del hombro, que va a tener una cara articular elíptica que se apoya sobre la superficie articular del acromion, que está orientada en sentido inverso, ¿verdad? Para que puedan articular. Y la extremidad external va a ser la parte más voluminosa del hueso y se va a articular, como su nombre lo dice, con el esternón. Con respecto a la arquitectura del hueso, la clavícula está formada por una vaina de tejido óseo compacto, que es gruesa en la parte media, perdón, aquí tendría que decir tejido esponjoso, disculpen, tejido óseo esponjoso, ¿tá? Que va a ser gruesa en la parte media
y que en las extremidades va a ser cada vez más finita, ¿tá? Con, como sabemos, un tejido compacto que la rodea. Entonces la clavícula, tejido óseo esponjoso, ¿tá? Y tejido óseo compacto por afuera. Aquí tenemos un esquemita de las inserciones de los músculos. Dijimos que en la cara, esta sería la cara superior, ¿tá? Acá sería la extremidad esternal y aquí sería la extremidad acromial. Y tenemos acá la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Dijimos que en el borde anterior que tenemos acá se insertaba el pectoral mayor. Aquí se insertaba, esto sería el borde anterior en la región lateral, donde dijimos que se insertaba el trapecio, ¿sí? Hacia atrás el deltoides, ¿tá? Y aquí vemos, por ejemplo, esta sería la cara inferior, ¿verdad? Acá tenemos la inserción del músculo subclavio y las inserciones de los ligamentos, como dijimos, el trapezoide y el conoide. ¿Tá? Aquí tenemos las articulaciones de la clavícula. Muy bien. La clavícula es muy importante desde el punto de vista funcional, ¿sí? Porque es un vínculo anatómico verdadero entre el tronco y el miembro superior, ¿sí? Es muy importante y eso se queda bien claro cuando alguien se quiebra, se fractura la clavícula, que no puede mover el brazo, ¿verdad? Tiene que estar quieto, con el brazo quieto, porque justamente la clavícula permite la funcionalidad también mecánica del miembro superior y del tronco. Y tenemos, bueno, una articulación importante que es la esternocondrocostoclavicular, que es el punto de anclaje del miembro superior, ¿sí? Donde se ancla el miembro superior, ¿sí? Todo el nombre nos indica todas las superficies que van a articular. Muy bien.